algo espiritual. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció holocaustos. Y a veces vos y yo hacemos mucho esfuerzo. A veces vos y yo hacemos muchas cosas que Dios no está de por medio. Y nos metemos en emprendimientos, en cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos. Y cuando nos metemos en eso, Dios no está comprometido a respaldar lo que nosotros hacemos. Y a veces vos y yo nos vamos a 160, 180 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahí acelerados, no escuchamos ni una voz. ¡Pah! Nos vamos, nos estrellamos y decimos, ¿dónde es lo que está Dios? ¿Por qué? Si yo por su obra, yo, etcétera, etcétera. Hermano, cuidado, no te metas en cosas que Dios no te llamó a meterte. Dios no se mueve por tu trabajo, porque vos sos trabajólico, Dios no se va a mover por eso. Ejemplo, Marta y María. Marta estaba afanada, Marta se movía, Marta hacía todo lo posible. Pero ¿qué pasó con Marta, hermanos? Dios no le aprobó en ese momento. Dios le dijo, María es la que está escuchando la palabra y ella va a ser bendecida por eso. Porque no era momento de ser trabajólica. Y Saúl hizo su mejor esfuerzo. No pienses que el hecho de que vos pongas tu mayor esfuerzo que ya es un sí de Dios. Cuidado con eso. Vos y yo tenemos que ser sabios para ver dónde metemos nuestro esfuerzo. ¿Cuál fue el veredicto? Versículo 13. El veredicto que le dio su profeta, que le dio su líder, le dijo, actuaste locamente. No tuvo ningún aplauso, no le colocó ninguna medalla de oro, no le aplaudió delante de la gente. Qué bueno, Saúl, tuviste iniciativa. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Actuaste locamente. ¿Qué le dijo? No guardaste el mandamiento. Tercero, ¿qué le dijo? Vas a perder autoridad. Por culpa de esto, otro va a tomar tu lugar. Terrible, hermano. Levante su mano. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este lugar, personas que van a entender la voz de Dios hablando a sus corazones. Yo quiero proclamar en el nombre de Cristo Jesús que vos vas a ser un hombre y una mujer que no vas a ceder a las presiones diabólicas, a las presiones que vienen los filisteos. Vos vas a tener el discernimiento de Dios y vas a escuchar su voz aún en medio de la tormenta. Yo lo creo, lo proclamo en el nombre de Jesús sobre tu vida. Amén. Segundo, observa todos los factores del escenario en que te encuentras. Digan conmigo, tengo que ser un buen observador. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, que ya hemos leído. No voy a leer otra vez, pero ahí está el versículo. Pablo, hermanos, dice la Biblia que Pablo tuvo puertas abiertas y supuestamente el escenario estaba todo preparado, ¿sí o no? Estaba, ¿qué cosa? Las puertas abiertas. Y hay personas que dicen, se me abren las puertas. Y esto ya es de Dios. No siempre es de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Y necesito mucho discernimiento de su parte para que usted entienda esto. No siempre las puertas abiertas quieren decir que son puertas que el Señor te abre para que vos emprendas algo. ¿Qué cosas hay que analizar aquí? ¿Qué pregunta yo me hice? ¿Qué cosas yo puedo analizar aquí? Y voy a transmitir esto. Primero, yo puedo estar en desobediencia aún trabajando en el reino. Yo puedo estar en desobediencia. Por ejemplo, si yo me pongo y digo, Carly, a partir de ahora, yo voy a ser el cantante number one aquí. ¿Cuántos creen que esa es voz de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Negativo, hermano. Y yo puedo practicar porque yo quiero cantar. Y mi sueño fue cantar. Pasó un profeta loco por ahí y me dijo, vos vas a ser el director de la alabanza de tu iglesia. ¿Verdad? Y me dio una profecía mentirosa y falsa. ¿Verdad? Y yo vengo, creo, ¿verdad? Y comienzo a vocalizar. Y ahí tengo entre ceja y ceja, a partir de ahora mi meta va a ser, ¿qué cosa? Ser director de la alabanza. Yo no quiero echarle el puesto a Justin Bieber. Yo estoy hablando de dirigir la alabanza en la casa de Dios. Espiritual o no, cantar en la casa de Dios. Pero Dios no me llamó a eso. Y yo aún estando en la casa de Dios, estando en el reino de Dios, yo puedo estar en desobediencia haciendo cosas que Dios a mí no me pidió que yo hiciera. Pablo estaba ahí, hermanos, por
predicar la palabra de Dios. Él no se iba a ir a jugar pádel en ese momento. Él no se iba a jugar ninguna de estas cosas. Él estaba en Troas con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Predicar la palabra. Pero Pablo se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y Pablo, aunque tenía puertas abiertas, él entendió que aunque esté en el reino de Dios, aunque él quiera hacer cosas para el reino de Dios, aún así se puede estar en desobediencia. Es también desobediencia que cuando Dios te pida algo, cuando Dios te coloque algo y hay un llamado sobre tu vida, vos estés sentado ahí. Eso también es desobediencia. Segundo, cuidar mucho el tema de las puertas abiertas. Pablo se dio cuenta de esto. Las puertas abiertas, uno dice, es Dios quien me abrió las puertas. Y acá en el versículo 12 nosotros nos damos cuenta de que Dios le abrió las puertas a Pablo, pero aún así no estaba el sí de Dios sobre su vida. Cuidado con las puertas abiertas. A veces se nos abren muchas puertas. A veces parece que todas las puertas se nos abren, pero hay un algo, como yo dije, un no sé qué que te da un qué sé yo que te dice, cuidado, cuidado. Y suena la alarma, hay peligro, cuidado, cuidado. Y vos tenés esa inquietud en el corazón, aunque todas las puertas se te abran. Y Pablo nos enseña eso. Versículo 13. Pablo se dio cuenta de que debe priorizar lo espiritual. ¿Qué es lo que pesó por Pablo? ¿Pesó más las puertas abiertas o pesó la inquietud de su espíritu? Pablo dice, no tuve reposo en mi espíritu. Digan conmigo, es en el espíritu. Digan conmigo, es en el espíritu. No dice Pablo, yo no tuve reposo en mis emociones. Sus emociones estaban bien. No dice Pablo, a mi carne le gustaba demasiado esto. No, Pablo dice, no tuve reposo en mi espíritu. Digan conmigo, el espíritu. Va más fuerte, el espíritu está por encima de las emociones y de la carne. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:23, el orden perfecto, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Pablo dice, no tuve reposo ¿en dónde? En mi espíritu. Y al no tener reposo en su espíritu, Pablo priorizó lo espiritual, no sus emociones. El mundano dice, ¿qué dice el mundano? Me gusta este tipo y le voy a conquistar, dice la chica. Voy a usar todos mis argumentos, toda mi selección de seducción, toda mi selección de perfumes más caros y va a la casa. Y también el hombre. ¿Por qué? No interesa lo espiritual, no interesa lo emocional, no interesa si le dijeron que no, no interesa nada. Lo único que le interesa, ¿qué cosa es? Su carne. Cuidado, usted tiene que priorizar lo espiritual. Si usted no tiene paz todavía en su espíritu, ore más. ¿Cuántos dicen amén? Ayune más, busque más de Dios, porque esa es una inquietud que Dios coloca en su corazón. La puerta abierta no quiere decir todo. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice la Biblia? Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo valoró? Versículo 13. Vamos a la otra pantalla. Pablo valoró ¿qué cosa? Las alianzas espirituales. Digan conmigo, debo valorar las alianzas espirituales. Pablo, algo le faltaba a Pablo. ¿Qué le faltaba a Pablo? ¿Qué le faltaba a Pablo? La presencia de Tito. Yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando de Tito en la Biblia, que es más simpático que yo, ¿verdad? Y todos, hermanos, en un sentido espiritual, tenemos un Tito, ¿sí o no? Hay algo que a Pablo le quebrantaba. ¿Qué es lo que le quebrantaba a Pablo? La ausencia de Tito. Y seguramente Pablo se preguntaba, ¿cómo es posible? Si esto es de Dios, si yo tengo que predicar en Troas, Tito tiene que estar acá conmigo. Tito era su compañero, el compañero de su alianza. Y eso le quebrantó a Pablo. Y cuando Tito no estuvo a su lado, ¿qué fue lo que le generó? Una inquietud en su espíritu. Todos necesitamos tener una persona que sea un reflejo de una voz de Dios para nuestras vidas. Todos necesitamos. Yo tengo esa persona. Mi esposa sabe quién es esa persona. Y cuando yo estoy en una situación
Yo le llamo a esa persona, le llamo al pastor y le digo, pastor, y comienzo a hablar con él. Y esa persona es para mí como una voz de Dios para mi vida. Todos necesitamos esa autoridad espiritual en nuestras vidas. Escuche eso. Escuche eso. Eso tiene que traer paz a su espíritu. Eso tiene que traer un sosiego. Y eso es algo que Dios coloca. De repente esa persona puede ser tu esposa, amén. Puede ser tu esposo, amén. Puede ser tu líder, amén. Puede ser tu pastor, amén. Pero vos tenés que tener, y Dios te dice, Él es, ella es. Y vos tenés que saber que esa es una voz que está por encima de las otras voces y que vos tenés que discernir. ¿Cuánto entienden lo que yo les digo? Y Pablo dijo, yo tengo puertas abiertas, pero Tito no está conmigo. ¿Y saben qué Pablo hizo, hermanos? Versículo 13. Pablo tomó decisiones rápidas. Él dijo, no, se me abrieron las puertas en Troas, Tito no está conmigo, me trae quebranto en el espíritu, yo tomo decisiones. Digan conmigo, debo tomar decisiones. Y Pablo dijo, yo entiendo ahora, esto es no de Dios. Pero aunque las puertas se le abrieron, Pablo se da cuenta que Dios no estaba en el medio. Y rápidamente Pablo saca sus pies de Troas y se va y predica en Macedonia. Y las puertas y el gozo en el corazón de Pablo llegó a su plenitud. ¡Wow! Toma decisiones rápidas. No te quedes a cuestionar allí en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos y diga en este momento, Padre, yo te doy las gracias porque tú seguirás hablando a mi espíritu. Gracias, Señor, porque en esta noche tú, Señor, aclararás lo que está oculto, lo que está escondido, lo que necesita una respuesta. Tú, Señor, te revelarás a mi vida en el nombre de Jesús. Padre, yo proclamo eso en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello, Señor, que viene como una luz roja en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, esa inquietud en el espíritu, que ella no avance, sino que, Señor y Padre, sea diligente para entender tu voz, para entender tu sí y para entender tu no en el nombre de Cristo Jesús. Tercero, date cuenta que algo que se presenta fácil no garantiza que proviene de Dios. Wow, muchos dicen, esto está fácil, esto tiene que ser de Dios. Se presentó a sí mismo como yo quería, dice, ¿verdad? Y vos y yo tenemos que entender esto. El Señor Jesús pasó por este proceso. Y dice la Biblia, en Mateo 4, 8 y 9, otra vez, dice la Biblia, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesús podría haber dicho, wow, ¿por qué yo tengo que pasar por el proceso de la cruz? Si aquí el diablo ya me ofrece todo, ¿por qué yo tengo que ir y padecer? Porque la Biblia dice que por lo que Él padeció aprendió la obediencia. Y hay personas, hermanos, que no saben sufrir para nada. Quieren todo fácil. Y hay personas que se vuelcan a lo fácil, se vuelcan a los atajos del diablo. El Señor Jesús no cayó en las redes malignas. Le propuso, el diablo no vino, hermanos, con un libreto poco preparado para encarar con el Señor Jesús, para encarar con el Señor de los señores. Él vino bien preparado con sus argumentos. Y él hizo plan A, él hizo plan B y él hizo plan C. 3 tipos de tentaciones para tumbarle al Señor Jesús y para tratar de tenerle comiendo en sus manos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Él cayó? No era poca cosa. Lo que Mussolini anhelaría que se le propusiera en su momento. Si vos haces esto, todos los reinos del mundo te van a reconocer. Wow, y así Mussolini, esto es lo mío, ¿verdad? Si a Hitler le proponían algo así, wow, esto es lo mío, no necesito matar tantos judíos para tener esto. Pero el Señor Jesús no cayó en eso. ¿Por qué? Porque vos y yo tenemos que entender de que no todo lo que se presenta fácil quiere decir sí de Dios. Cuidado, 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 cuidado con eso. Y el Señor Jesús, Él dijo, yo no cambio el sí de Dios. Yo no cambio la voluntad de Dios.
que es buena, agradable y perfecta para mi vida, yo no lo cambio por nada. Y él pasó todo el proceso. Dice la Biblia que él se despojó a sí mismo. Filipenses 2. La Biblia dice que por lo que él padeció aprendió la obediencia. Él pasó el proceso porque él tenía que presentarse como la puerta. Y el que quiere ver la victoria y la bendición de Dios tiene que entrar por la puerta. Vos y yo no podemos entrar por atajos. Vos y yo no somos ladrones para entrar por murallas. Vos y yo no somos ladrones para romper las alarmas y entrar por cualquier lado. El que es hijo de Dios entra por la puerta. Y si Jesús quería redimirnos, y si Jesús quería comprar la salvación a un precio muy alto, él tenía que pasar por la puerta. Y él pasó por la puerta. Y él rechazó los manjares. ¿Quién en el Antiguo Testamento? ¿Quién hizo lo mismo? Daniel. Y se le presentaba el diablo. Ahí Nabucodonosor, todo el rey, toda Babilonia estaba rendido a los pies de Daniel. Y Daniel dijo: yo no voy a comer, yo no voy a hacer, esto no proviene de Dios, yo no voy a adorar la imagen, yo prefiero irme a la fosa de los leones, yo prefiero pasar el proceso. Y Dios lo abandonó, hermanos. Daniel fue devorado por los leones, pasó vergüenza. Daniel le sirvió a 4 reyes. 4 reyes se murieron y Daniel seguía vivo, hermanos. Porque levante la mano y diga conmigo: el que creyera en Dios, vamos, bien fuerte, el que creyera en Dios nunca, nunca, nunca será avergonzado. Y dale un aplauso fuerte a Dios. No acepte solamente lo fácil. Amén. Porque estamos llegando fin de año y muchas cosas fáciles se van a presentar. Y vos y yo tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús. Van a venir propuestas, van a venir para que vos te endeudes. Y vos tenés que tener claro discernimiento de Dios. Señor, esto es sí o esto es no. Y vos tenés que tener la sabiduría de Dios para decir sí a lo que Dios dice sí y para decir no a lo que Dios dice no. Aprende a oír, cuarto, en tu propia vida y persona, las alarmas divinas. Digan conmigo: hay alarmas divinas. Amén. Hay alarmas divinas. Dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7: y para que la grandeza, la primera parte, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón en mi carne. Wow. Pablo se dio cuenta: yo tengo una alarma en mi cuerpo. ¿Cuál es la alarma? Un aguijón en mi carne. Los estudiosos dicen de que a lo mejor él era rengo o que otros que tenían problemas estomacal, pero el que al final tenía problemas estomacal era Timoteo. Pablo le da consejo a Timoteo en cuanto a cómo sanar su estómago, ¿verdad? Y entonces, lo que Pablo padecía, lo que yo creo, me uno al 90% de los teólogos que dicen esto, de que él tenía un problema en su vista. Él era tuerto y le costaba. Y él oraba, hermano, y las personas se sanaban. Él oraba y Eutico resucitó. Milagros ocurrían cuando Pablo pasaba, pero él nunca se sanó de su enfermedad. ¿Por qué? Porque esa era una alarma de Dios en su cuerpo. Y la alarma le decía a Pablo: si yo te saco esta alarma, vos vas a ser el más soberbio, el más yayapó de todos. Y él dijo: yo me doy cuenta. Dios colocó en mí una alarma divina, para que yo entienda qué cosa, de que yo tengo que respetar el cuidado de Dios en mi vida. Todos tenemos una alarma, ¿sí o no, hermanos? Todos tenemos una alarma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Santiago capítulo 4, versículo 5, que hay un Dios que te anhela celosamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es celoso, hermano. Dios, cuando alguien te va a tocar a vos, y Dios se enoja, y Dios se levanta, y Dios enciende sus alarmas, y enciende otra vez su alarma, y enciende otra vez su alarma. Y cuando hay una alarma, hermano, algo tenemos que hacer. Si vos y yo estamos comiendo asado y suena una alarma de incendio, o una alarma de que de repente van a bombardear este lugar como pasa en otras naciones, nadie se queda haciendo lo mismo. Todos reaccionan porque hay una alarma. ¿Y por qué el Hijo de Dios, cuando tiene una alarma, no reacciona? ¿Por qué no dice: yo corto esto, yo hago esto, yo corto en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque no valoramos esa alarma de Dios. A veces una palabra que viene como una alarma para tu vida. A veces Dios me habla por mis hijos y son alarmas para mí. Yo escucho y tomo decisiones en base a eso.
porque entiendo que son alarmas. A veces un niño te da una alarma. A veces un noticiero va a escuchar. A veces la burra volante va a una alarma de parte de Dios. Pero normalmente la alarma está en tu corazón. Y Dios te dice, cuidado. Y vos decís, pero Señor, este es el negocio. Este parece el novio para mi vida. La novia para mi vida. Y Dios te dice, cuidado, esto no es mío. Y te suena la alarma. Porque hay un espíritu que te anhela celosamente. ¿Cuál es el peligro, hermano? El peligro está, lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cuál es el peligro? El peligro es cauterizar la conciencia. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice, por la hipocresía mentirosa que cauterizan su conciencia. Tu conciencia no puede estar cauterizada. Cuando la conciencia está cauterizada, el Hijo de Dios peca, ya no le interesa nada. Le roba a Dios en su diezmo y no le interesa nada. Le roba, le mienta a su líder, no le interesa nada. Me voy a ir, líder nunca aparece, ni fu ni fa, ni le pesa nada. Duerme sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene cauterizada su conciencia. Tanto mintió, tanto robó, tanto estafó, tanto pecó, que Dios dice, yo saco mi mano de él. Entonces la conciencia se queda cauterizada. Cuidado en llegar en ese estado. Ahí ya la alarma no suena. Y ahí es cuando ya entramos en el trampolín de la decadencia. Y cuando el Hijo de Dios va en el trampolín de la vergüenza. Y por último, date cuenta que en ocasiones el sí y el no vendrán a iniciativa de Dios sin que lo busques. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es Dios, digan conmigo, al fin de todos. No se escucha, al fin de todos. Es Dios el que establece el sí y el no. Es Dios. No somos vos y yo. A veces nosotros decimos, sí, esto y esto y esto y esto y esto es sí. Si esto es no. Y no siempre es. No siempre es. El sí y el no de Dios vendrán a iniciativa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Moisés, ahí conocemos la historia. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Él estaba apacentando la oveja de su suegro Jetro. Él pensó que ya estaba lejos de Dios. Hacía 40 años que él se alejó del pueblo de Dios. Hacía 40 años que él dejó de asistir a una iglesia. Hacía 40 años que él ya no escuchaba el consejo de su mamá. Hacía 40 años que él ya no tenía ningún contacto ni con la civilización egipcia, ni con la civilización israelita, ni con ningún judío. 40 años que él estaba metido en el desierto. Y Dios se presenta con un sí y con un no para Moisés. ¿Y Moisés qué dice? Moisés dice sí al desafío de Dios. Y le dice el Señor, quita la sandalia de tus pies, el lugar, y le habla a Dios, le llama a Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés respondió al llamado de Dios, y aquel que estaba allí perdido, pensando que Dios se olvidó de él, de repente él dice sí al llamado del Señor. Cuando lo oyó, él actuó en consecuencia. Amén, hermanos. Cuando él oyó la voz de Dios, él actuó. Porque es Dios el que pone, es Dios el que hace, es Dios el que llama. Por eso vos y yo tenemos que estar demasiado sensibles para escuchar la voz del Señor. Y es Dios el que dice, a Pedro le llamó el Señor en la barca, ahí entre sus redes. Ahí entre el olor apestoso de peces descompuestos. Ahí le llamó el Señor a Pedro. Y Pedro se volcó allí en ese lugar, se hincó en su propia barca y le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y el Señor le llama y le dice, ¿vos vas a hacer qué cosa? Pescador de hombres. ¿Quién estableció el sí ahí? Dios le estableció el sí o el no. Y Pedro aceptó y dijo, sí, Señor, yo voy a ser pescador de hombres. Lo mismo. Digan conmigo, levante su mano y diga, Dios habla. ¿Cómo quiere? ¿Dónde quiere? ¿Cuándo quiere? ¿Con quién quiere? Amén. Pasen una más, por favor. Una visual más. Pasen, por favor. Porque Dios habla, hermanos. ¿Cómo Él quiere? ¿Dónde Él quiere? ¿Cuándo quiere? ¿Y con quién Él quiere? ¿Cuántos creen que Dios quiere hablar contigo? ¿Cuántos quieren que Dios quiera hablar conmigo? Yo sé que Dios quiere hablar conmigo. Él lo único que espera es que yo le busque a Él. Y que yo pueda entender que por encima de todo está su voz hablando a mi corazón. Y si a lo mejor te olvidaste todo lo que hoy hablé, yo quiero decirte, hay un Dios que te anhela celosamente. Hay un Dios que está apasionado por vos.
En el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo: yo daría Egipto a Seba por amor a ti. Y yo cuando leo eso digo: gracias, Señor. Vos diste mucho más por amor a mí. Diste a tu unigénito, diste a Jesucristo. Y eso es dar mucho más por amor a mí. En esta noche yo quiero invitarte en el nombre de Jesús para que vos pienses cuáles son las decisiones tan importantes que tenemos que tomar para terminar en victoria este año 2015. Pastor, ¿falta todavía? Sí, falta todavía, pero es ahora en donde tenemos que tomar decisiones tan trascendentes, tan valiosas. ¿Para qué? Para que podamos ver la victoria. No le digas sí a lo que Dios te dice no, y no le digas no a lo que Dios te dice sí. Yo estoy seguro que uno de estos puntos, de estos 5 puntos, algo habrá tocado tu corazón, ¿sí o no?